Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. Qué gusto tenerlos por aquí. Espero que estén teniendo un día maravilloso y llenos de energía positiva. Hoy vamos a hablar de un tema que considero crucial para todos nosotros, algo que nos afecta a cada uno sin importar nuestra edad, procedencia o situación actual, las lecciones de vida. Pero no cualquier lección, sino esas lecciones impactantes, esas que te sacuden, te hacen replantearte todo y, lo más importante, te transforman en una mejor versión de ti mismo. Vamos a sumergirnos en esas verdades incómodas, en esos aprendizajes que a veces duelen pero que a la larga, nos fortalecen y nos guían hacia un camino más auténtico y significativo. Prepárense porque este vídeo va a ser un viaje de reflexión profunda. Y antes de que empecemos, quiero invitarlos a que se suscriban a mi canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos y formen parte de esta comunidad que crece día a día. Su apoyo significa muchísimo para mí. Ahora sí, vamos a empezar con estas lecciones de vida que estoy seguro, los harán pensar. La primera lección, y quizás una de las más difíciles de aceptar, es que la vida no es justa ***. A veces por más que nos esforcemos, que trabajemos duro y que hagamos todo bien, las cosas no salen como esperamos. Vemos a personas menos capaces o menos dedicadas triunfar mientras nosotros luchamos sin descanso. Es frustrante, es injusto, lo sé. Pero aferrarnos a la idea de que la vida debería ser justa solo nos causa sufrimiento innecesario. Aceptar esta realidad no significa rendirnos, sino aprender a navegar las aguas turbulentas, a adaptarnos a las circunstancias y a enfocarnos en lo que sí podemos controlar, nuestra actitud, nuestro esfuerzo y nuestra resiliencia. En lugar de preguntarnos ¿por qué a mí?, preguntémonos ¿qué puedo aprender de esto? Profundicemos en esta lección. La injusticia de la vida se manifiesta de muchas maneras. Puede ser una enfermedad repentina, la pérdida de un ser querido, una oportunidad negada por razones ajenas a nuestro mérito, o simplemente una mala racha que parece no tener fin. Es natural sentirse abrumado por la desesperación y la ira cuando nos enfrentamos a estas situaciones. Podemos llegar a cuestionar nuestra fe, nuestras creencias e incluso nuestra propia valía. Sin embargo, la clave para superar estos momentos difíciles es cambiar nuestra perspectiva. En lugar de enfocarnos en la injusticia, podemos tratar de encontrar el propósito en la adversidad. ¿Qué habilidades podemos desarrollar a través de esta experiencia? ¿Cómo podemos utilizar este dolor para conectar con otros que están pasando por situaciones similares? ¿Cómo podemos crecer como personas a partir de este desafío? Aceptar la injusticia no es resignarse a ella, sino reconocerla como una parte inevitable de la condición humana y utilizarla como un catalizador para el crecimiento personal. Es cultivar la resiliencia, la capacidad de levantarnos una y otra vez después de cada caída, con la convicción de que somos capaces de superar cualquier obstáculo. La segunda lección que quiero compartir es que *** el fracaso no es el final, sino una oportunidad ***. Todos, absolutamente todos, vamos a fracasar en algún momento de nuestras vidas. Vamos a cometer errores, vamos a tomar malas decisiones y vamos a experimentar el dolor del rechazo. Pero el fracaso no nos define. Lo que realmente importa es cómo reaccionamos ante él. ¿Nos hundimos en la autocompasión y el victimismo? ¿O aprendemos de nuestros errores, nos levantamos más fuertes y volvemos a intentarlo con más sabiduría? El fracaso es una de las mejores herramientas de aprendizaje que tenemos a nuestra disposición. Nos muestra nuestras debilidades, nos obliga a ser creativos y nos ayuda a crecer como personas. No le tengamos miedo al fracaso, abracémoslo como una parte esencial del proceso de aprendizaje. Desarrollemos esta idea del fracaso como oportunidad. El miedo al fracaso es paralizante. Nos impide tomar riesgos, perseguir nuestros sueños y salir de nuestra zona de confort. Pero la realidad es que el fracaso es una parte integral del éxito. Cada error, cada rechazo, cada tropiezo nos brinda la oportunidad de aprender algo nuevo, de mejorar nuestras habilidades y de fortalecer nuestra determinación. Pensemos en los grandes inventores, los artistas famosos, los empresarios exitosos. Todos ellos han experimentado el fracaso en innumerables ocasiones. Pero lo que los diferencia del resto es su capacidad para aprender de sus errores y seguir adelante. Thomas Edison, por ejemplo, intentó miles de veces antes de inventar la bombilla. Si se hubiera rendido después del primer fracaso, nunca habría logrado su objetivo.
El fracaso nos obliga a ser honestos con nosotros mismos, a reconocer nuestras debilidades y a buscar soluciones creativas. Nos enseña la humildad, la perseverancia y la importancia de la autocompasión. En lugar de castigarnos por nuestros errores, podemos tratarnos con amabilidad y comprensión, como lo haríamos con un amigo que está pasando por un momento difícil. Recordemos que el fracaso no es un reflejo de nuestra valía personal, sino simplemente una oportunidad para aprender y crecer. La tercera lección fundamental es que *** la felicidad es un estado interno, no una meta externa ***. Muchos de nosotros pasamos la vida persiguiendo la felicidad en cosas materiales, en relaciones perfectas o en logros profesionales. Creemos que si tan solo tuviéramos ese coche, esa casa o esa pareja, finalmente seríamos felices. Pero la verdad es que la felicidad no se encuentra en el exterior, sino en el interior. Es una actitud, una forma de ver la vida. Se encuentra en los pequeños momentos, en las conexiones significativas, en la gratitud por lo que tenemos y en la aceptación de lo que no podemos cambiar. La felicidad no es un destino, es un camino. Y ese camino lo construimos nosotros mismos, día a día, con nuestras decisiones y nuestras acciones. Exploremos esta profunda verdad. La publicidad y la cultura popular nos bombardean constantemente con la idea de que la felicidad se encuentra en la posesión de bienes materiales, en la consecución de un determinado estatus social o en la perfección física. Pero la realidad es que estas cosas son efímeras y no pueden brindarnos una felicidad duradera. La verdadera felicidad emana de nuestro interior, de nuestra capacidad para apreciar las pequeñas cosas de la vida, de conectar con los demás de manera significativa y de vivir en armonía con nuestros valores. Cultivar la gratitud es una de las claves para encontrar la felicidad interior. Agradecer por lo que tenemos en lugar de lamentarnos por lo que nos falta, nos permite apreciar la belleza y la abundancia que ya existen en nuestras vidas. Practicar la atención plena, estar presentes en el momento actual y saborear cada experiencia, nos ayuda a conectar con nuestra propia esencia y a encontrar la paz interior. Desarrollar relaciones significativas con los demás, cultivar la empatía y la compasión, nos brinda un sentido de pertenencia y conexión que es esencial para nuestra felicidad. En definitiva, la felicidad es un trabajo interno, una elección que podemos hacer cada día, independientemente de nuestras circunstancias externas. La cuarta lección que me ha marcado profundamente es que *** el tiempo es el recurso más valioso que tenemos ***. Lo desperdiciamos en cosas triviales, en redes sociales, en quejarnos y en preocuparnos por cosas que no importan. Pero el tiempo es finito. Cada minuto que pasa es un minuto que no recuperaremos. Por eso, es crucial que aprendamos a valorarlo y a utilizarlo sabiamente. Invertir tiempo en cosas que nos importan, en relaciones que nos nutren, en proyectos que nos apasionan y en cuidar nuestra salud física y mental. No dejemos que el tiempo se nos escape entre los dedos. Vivamos cada momento con intensidad y gratitud, como si fuera el último. Profundicemos en la importancia del tiempo. En la sociedad actual, estamos constantemente bombardeados por estímulos y distracciones que nos impiden vivir plenamente el presente. Pasamos horas en las redes sociales, comparándonos con los demás y perdiendo de vista lo que realmente importa. Nos preocupamos por el futuro, anticipando problemas que quizás nunca lleguen a suceder, y nos aferramos al pasado, reviviendo recuerdos que nos impiden avanzar. Pero la verdad es que el único momento que realmente tenemos es el presente. Es en el presente donde podemos tomar decisiones, crear recuerdos y vivir una vida significativa. Aprender a gestionar nuestro tiempo de manera eficaz es esencial para vivir una vida plena. Esto implica priorizar nuestras actividades, delegar tareas innecesarias y eliminar distracciones que nos impiden concentrarnos en lo que realmente importa. También implica dedicar tiempo a cuidar nuestra salud física y mental, a cultivar nuestras relaciones personales y a perseguir nuestros sueños. En definitiva, se trata de vivir con intención, de ser conscientes de cómo estamos utilizando nuestro tiempo y de asegurarnos de que lo estamos invirtiendo en cosas que nos aportan alegría, significado y propósito. La quinta lección, y quizás la más desafiante, es que *** debemos aprender a perdonar, a nosotros mismos y a los demás ***. El resentimiento y el rencor son venenos que nos corroen por dentro. Nos impiden avanzar, nos roban la paz y nos amargan la vida. Perdonar no significa olvidar o justificar el daño que nos han hecho. Significa liberarnos del peso del pasado, soltar el dolor y elegir seguir adelante con ligereza.
Y lo más importante, debemos aprender a perdonarnos a nosotros mismos por nuestros errores y nuestras imperfecciones. Todos somos humanos, todos cometemos errores. Lo importante es aprender de ellos y seguir creciendo. El perdón es un acto de amor propio y de liberación. Desarrollemos la importancia del perdón. El resentimiento y el rencor son emociones tóxicas que nos impiden vivir una vida plena y feliz. Aferrarnos al pasado, revivir constantemente el dolor que nos han causado, nos mantiene atrapados en un ciclo de sufrimiento que nos impide avanzar. El perdón no significa olvidar o justificar el daño que nos han hecho, sino liberarnos del peso del pasado y elegir seguir adelante con ligereza. Perdonar a los demás no siempre es fácil. Requiere coraje, compasión y la voluntad de dejar ir el rencor. Pero el perdón es un regalo que nos hacemos a nosotros mismos. Nos libera del peso del pasado, nos permite sanar nuestras heridas emocionales y nos abre la puerta a la paz interior. Y aún más importante es aprender a perdonarnos a nosotros mismos. Todos cometemos errores, tomamos malas decisiones y causamos daño a los demás, intencionalmente o no. Aferrarnos a la culpa y la vergüenza nos impide crecer y aprender de nuestros errores. Perdonarnos a nosotros mismos significa aceptar nuestras imperfecciones, aprender de nuestros errores y comprometernos a hacerlo mejor en el futuro. Es un acto de amor propio y de autocompasión que es esencial para nuestra salud mental y emocional. La sexta lección que quiero compartir es que la opinión de los demás no define quiénes somos ***. Vivimos en una sociedad que nos bombardea constantemente con mensajes sobre cómo debemos ser, cómo debemos vestir, cómo debemos actuar. Nos preocupamos demasiado por lo que los demás piensan de nosotros y nos dejamos influenciar por sus juicios y críticas. Pero la verdad es que la opinión de los demás es solo eso, una opinión. No define nuestro valor como personas, no define nuestro potencial y no define nuestro destino. Lo importante es que seamos auténticos, que vivamos de acuerdo a nuestros propios valores y que nos amemos y aceptemos tal como somos, con nuestras virtudes y nuestros defectos. Ampliemos esta idea sobre la opinión ajena. La necesidad de aprobación social es una de las necesidades básicas del ser humano. Desde que somos niños, buscamos la aprobación de nuestros padres, maestros y compañeros. Esta necesidad de aprobación puede ser muy poderosa y puede influir en nuestras decisiones y en nuestro comportamiento a lo largo de toda nuestra vida. Sin embargo, es importante recordar que la opinión de los demás es subjetiva y no siempre refleja la verdad. Preocuparnos demasiado por lo que los demás piensan de nosotros puede llevarnos a vivir una vida inauténtica, a sacrificar nuestros propios valores y a reprimir nuestra propia individualidad. Es importante aprender a escuchar a los demás, a considerar sus puntos de vista, pero también es importante confiar en nuestro propio juicio y vivir de acuerdo a nuestros propios valores. Ser auténtico significa ser fiel a nosotros mismos, a nuestras creencias y a nuestros valores, independientemente de lo que piensen los demás. Significa aceptarnos tal como somos con nuestras virtudes y nuestros defectos, y celebrar nuestra propia individualidad. Vivir una vida auténtica nos permite conectar con los demás de manera más significativa, construir relaciones más sólidas y encontrar la felicidad interior. La séptima lección crucial es que ***, la verdadera riqueza se encuentra en las relaciones, no en las posesiones ***. Es fácil caer en la trampa de acumular bienes materiales, de buscar el éxito económico y de creer que la felicidad se encuentra en el dinero. Pero la verdad es que las posesiones son efímeras y el dinero no compra la felicidad. La verdadera riqueza se encuentra en las relaciones que construimos con los demás, con nuestra familia, con nuestros amigos, con nuestra pareja, con nuestra comunidad. Las relaciones significativas nos brindan apoyo, amor, compañía y un sentido de pertenencia. Son el verdadero tesoro de la vida. Profundicemos en la riqueza de las relaciones. En la sociedad de consumo en la que vivimos, es fácil caer en la trampa de creer que la felicidad se encuentra en la posesión de bienes materiales. Nos bombardean constantemente con anuncios que nos prometen que si compramos determinado producto, seremos más felices, más exitosos y más atractivos. Pero la realidad es que las posesiones son efímeras y no pueden brindarnos una felicidad duradera. La verdadera riqueza se encuentra en las relaciones que construimos con los demás. Las relaciones significativas nos brindan apoyo, amor, compañía y un sentido de pertenencia. Nos ayudan a superar los momentos difíciles, a celebrar los momentos felices y a sentirnos conectados con algo más grande que nosotros mismos.
Las relaciones familiares, las amistades verdaderas, las relaciones de pareja significativas y la participación en nuestra comunidad son fuentes de alegría, significado y propósito que no pueden ser reemplazadas por ninguna posesión material. Invertir tiempo y esfuerzo en cultivar nuestras relaciones es la mejor inversión que podemos hacer para nuestra felicidad y bienestar a largo plazo. La octava lección es que el cambio es la única constante ***. La vida está en constante movimiento. Las cosas cambian, las personas cambian y nosotros mismos cambiamos. Resistirse al cambio es como intentar detener el curso de un río. Es inútil y frustrante. En lugar de temer al cambio, debemos aprender a abrazarlo, a adaptarnos a las nuevas circunstancias y a ver las oportunidades que se esconden detrás de él. El cambio puede ser doloroso, pero también puede ser transformador. Nos obliga a salir de nuestra zona de confort, a aprender cosas nuevas y a crecer como personas. Desarrollemos la idea del cambio constante. El ser humano tiende naturalmente a buscar la estabilidad y la predictibilidad. Nos sentimos cómodos con lo conocido y nos resistimos a lo desconocido. Sin embargo, la vida está en constante cambio. Las circunstancias cambian, las personas cambian y nosotros mismos cambiamos. Resistirse al cambio es como intentar detener el curso de un río, es inútil y frustrante. En lugar de temer al cambio, debemos aprender a abrazarlo y a adaptarnos a las nuevas circunstancias. Esto implica desarrollar la flexibilidad mental, la capacidad de aprender cosas nuevas y la voluntad de salir de nuestra zona de confort. El cambio puede ser doloroso, pero también puede ser una oportunidad para crecer, para aprender y para descubrir nuevas posibilidades. Abrazar el cambio nos permite vivir una vida más plena y emocionante, y nos prepara para afrontar los desafíos que nos depara el futuro. La novena lección es que ***, la vulnerabilidad es una fortaleza, no una debilidad ***. En una sociedad que nos anima a ser fuertes, independientes y a no mostrar nuestras emociones, la vulnerabilidad puede parecer un signo de debilidad. Pero la verdad es que la vulnerabilidad es una de nuestras mayores fortalezas. Ser vulnerables nos permite conectar con los demás a un nivel más profundo, ser auténticos y genuinos y vivir relaciones más significativas. La vulnerabilidad requiere coraje, pero también nos abre la puerta a la intimidad, a la empatía y al amor. Ampliemos la idea de la vulnerabilidad. En la sociedad actual, se nos enseña a ser fuertes, independientes y a no mostrar nuestras emociones. Se nos dice que la vulnerabilidad es un signo de debilidad, que debemos esconder nuestras imperfecciones y que debemos mantener una fachada de perfección. Sin embargo, la verdad es que la vulnerabilidad es una de nuestras mayores fortalezas. Ser vulnerable significa permitirnos ser vistos tal como somos, con nuestras virtudes y nuestros defectos. Significa mostrar nuestras emociones, expresar nuestras necesidades y pedir ayuda cuando la necesitamos. La vulnerabilidad requiere coraje, pero también nos abre la puerta a la conexión humana, a la intimidad y al amor. Cuando nos permitimos ser vulnerables, invitamos a los demás a hacer lo mismo, lo que crea relaciones más profundas, auténticas y significativas. La vulnerabilidad es la base de la empatía, la compasión y la conexión humana. Finalmente, la 10ª lección, y quizás la más importante de todas, es que la vida es un regalo ***. Cada día es una oportunidad para aprender, para crecer, para amar, para reír, para ayudar a los demás y para dejar una huella positiva en el mundo. No demos la vida por sentado. Agradezcamos por cada pequeño detalle, por cada momento de felicidad, por cada desafío que nos hace más fuertes. Vivamos con pasión, con propósito y con gratitud. La vida es un regalo precioso, no la desperdiciemos. Desarrollemos la idea de la vida como un regalo. En medio del ajetreo y el bullicio de la vida cotidiana, es fácil olvidar lo afortunados que somos de estar vivos. Nos preocupamos por el futuro, nos lamentamos por el pasado y nos olvidamos de apreciar el presente. Pero la verdad es que la vida es un regalo precioso que debemos valorar y celebrar cada día. Cada día es una oportunidad para aprender algo nuevo, para crecer como persona, para amar a los demás, para reír, para ayudar a quienes lo necesitan y para dejar una huella positiva en el mundo. No demos la vida por sentado. Agradezcamos por cada pequeño detalle, por cada momento de felicidad, por cada desafío que nos hace más fuertes. Vivamos con pasión, con propósito y con gratitud. La vida es un regalo que se nos ha dado y debemos aprovecharlo al máximo. Y bien, esas fueron 10 lecciones de vida impactantes que quería compartir con ustedes hoy.
Espero que les hayan hecho reflexionar y que les sirvan de guía en su propio camino. Recuerden que la vida es un viaje, no un destino. Disfruten del proceso, aprendan de sus errores y nunca dejen de crecer. Quiero agradecerles de corazón por haber llegado hasta el final de este vídeo. Su tiempo y su atención significan muchísimo para mí. Y ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes sobre estas lecciones. ¿Cuál de ellas les resonó más? ¿Qué otras lecciones de vida han aprendido que les gustaría compartir? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y aprender de ustedes. Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, por favor denle like, compártanlo con sus amigos y familiares y suscríbanse a mi canal si aún no lo han hecho. Su apoyo es fundamental para que esta comunidad siga creciendo. Muchas gracias por todo y nos vemos en el próximo vídeo. Que tengan un día maravilloso.